Si tenemos en cuenta el trabajo práctico número 10 acerca de las proteínas son biomoléculas caracterizadas por tener alto peso molecular, formadas por cadenas de más de 50 y 100 aminoácidos y suelen llamarse polipéptidos. ¿Qué podemos identificar en las proteínas? Los átomos que los forman son átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, las funciones que presentan, y a su vez podemos identificar que todas las proteínas se encuentran formadas por aminoácidos. Es decir, el monómero que compone las proteínas son aminoácidos. ¿Qué estructura tiene un aminoácido? Un aminoácido se caracteriza por tener un átomo de carbono, en el cual tiene unido un grupo carboxilo, acá marcado en rojo, un grupo amino, marcado como en azul, un hidrógeno y un grupo R. R es una cadena carbonada que va a ir cambiando con todos los aminoácidos. La estructura general se mantiene. Lo que va cambiando es cuál es la cadena R que se va a unir. En sí existen 20 aminoácidos, pero si nosotros nos ponemos a pensar, es poca la cantidad de variedad de aminoácidos en función de todas las propiedades que puede cumplir una proteína. Pasa que los aminoácidos, como se unen formando cadenas, una alteración en un aminoácido convierte una proteína en otra. Entonces, tenemos esos aminoácidos. Fíjense que en este caso están marcados con rojo las distintas cadenas R, pero la cadena o la estructura general se mantiene intacta. ¿Qué tenemos que saber de estos aminoácidos? Que se pueden clasificar en esenciales y no esenciales. ¿Cuáles son los esenciales o qué criterio utilizan? Nosotros pensamos esta clasificación en función de si nuestro cuerpo puede producir ese aminoácido o no. Los esenciales son aquellos aminoácidos que no pueden ser producidos, sintetizados, generalmente se dice, por el organismo. Entonces tienen que ser incorporados a través de la dieta. Por eso es importante decir, bueno, consumo un alimento con determinada cantidad de proteína. Si es que esa proteína me da aminoácidos esenciales, es muy bueno. Los aminoácidos no esenciales son los que pueden ser sintetizados o producidos por el organismo. Ahora, nosotros sabemos que los aminoácidos forman las proteínas. Pero ¿cómo se unen los aminoácidos? En este caso se unen a través de un enlace peptídico que se origina cuando se combinan dos aminoácidos y a través de una reacción de condensación. Recordamos con hidratos de carbono, una reacción de condensación da como producto una molécula de agua. Se combina el OH de un aminoácido con el hidrógeno del grupo amino de otro, forma una molécula de agua y esos dos carbonos se mantienen unidos mediante el enlace peptídico. Si se unen dos aminoácidos, formamos un dipéptido. Si se unen tres, un tripéptido. Si se unen muchos, un polipéptido o una proteína. Lo que tenemos que recordar es que la cantidad de moléculas de agua que se forman es proporcional, es la misma que la cantidad de enlaces. Se formaron 3 enlaces, se forman 3 moléculas de agua. ¿Qué puede pasar con los aminoácidos? Los aminoácidos pueden experimentar hidrólisis. ¿Qué sería? Es la ruptura de ese enlace que los mantiene unidos. La hidrólisis puede ser total o parcial. ¿Por qué es importante saber sobre la hidrólisis? Nosotros dijimos que los aminoácidos esenciales son los que no podemos incorporar. Entonces, consumimos un alimento que tiene esos aminoácidos, pero no los tiene libres, los tiene unidos. Entonces, nuestro organismo lo que produce o lo que hace es romper esos enlaces para poder acceder o poder tener disponible esos aminoácidos esenciales. Las proteínas tienen distintos tipos de estructuras, es decir, dependiendo de cómo se van uniendo las cadenas o los aminoácidos que cadenas van formando, es la estructura que va dando origen a la proteína. Podemos identificar 4 niveles estructurales. La estructura primaria, que es la cadena lineal de aminoácidos con un orden determinado. La estructura secundaria, que es cuando empieza a interaccionar la misma cadena entre ella. La estructura terciaria, que se produce por la combinación de dos estructuras secundarias. Y la estructura cuaternaria, que se produce cuando se combinan varias estructuras terciarias. ¿Por qué es importante conocer la estructura? Porque en función de la estructura que tiene una proteína, que puede ser fibrosa o globular, es la función o está directamente relacionada con la función que cumple en el organismo. ¿Qué le puede pasar a la estructura, ya sea fibrosa o globular? Se puede naturalizar.
¿Qué quiere decir que una proteína se desnaturalice? Quiere decir que pierde alguna de sus estructuras. Puede perder la estructura cuaternaria, terciaria y secundaria. Nunca una desnaturalización va a producir la ruptura del enlace peptídico. Por lo tanto, nunca una desnaturalización va a producir un cambio en la cadena primaria. Acá vemos en este dibujito que tenemos la proteína normal con una estructura determinada y la proteína desnaturalizada que está afectada y cambió su estructura. Por lo tanto, dijimos, si cambia la estructura, cambia la función. Esos cambios pueden ser reversibles o irreversibles. Es decir, pierde su actividad biológica por completo y no la puede regenerar, o puede ser regenerada. Un ejemplo de desnaturalizar las proteínas es cuando nos planchamos el pelo. Nos planchamos el pelo por acción del calor, desnaturalizamos la proteína y esa desnaturalización es reversible. Una vez que se moja, el pelo ya deja de estar lacio. Una de las proteínas importantes para su estudio son las enzimas. Las enzimas son las proteínas encargadas de participar o acelerar las reacciones biológicas. Es decir, son catalizadores biológicos. ¿Cómo actúa una enzima? La enzima tiene una estructura, las enzimas son específicas, atraen un sustrato específico, interaccionan. Esa interacción favorece la producción o la formación de productos y una vez que están formados esos productos se liberan, tanto los productos como la enzima intacta. Esa es una de las características principales de la acción enzimática, es que la enzima no sufre cambios, sino que se mantiene inalterable. Hay sustancias que pueden afectar la actividad enzimática. Esas sustancias nosotros las llamamos inhibidores. Los inhibidores pueden producir cambios reversibles o irreversibles en la enzima, es decir, la pueden inactivar para siempre o solamente momentáneamente. ¿Por qué es importante conocer los inhibidores? Porque muchos caminos metabólicos son regulados por los inhibidores, es decir, hay muchas reacciones que necesitan de algún inhibidor que participe, que deje, que inactive la enzima en algún momento o no. Y aparte algunos inhibidores o la inhibición enzimática muchas veces es utilizada en la industria farmacéutica, es decir, hay muchos medicamentos que son inhibidores enzimáticos que lo que limitan es la reproducción de un germen. Pero también tenemos otra especie de inhibidores que pueden resultar dañinos para la salud, que son los metales pesados, son los pesticidas, que esos afectan la actividad enzimática y en grandes concentraciones pueden provocar la muerte.